Cordial saludos, estimados estudiantes del grupo 3 de Antropología Visual. Paso a hacer retroalimentación de sus proyectos. Bueno, Gloria, ay, me fascina tu proyecto. Como te conté ahí en el foro, para mí es maravillosa la Plaza de Mercado de San Agustín. Me parece una de las más bellas que hay en este país. Es súper autóctona, con muchísima diversidad en sabores, olores. eh, la gente es muy diversa. Y eso me parece muy interesante que lo podamos ver también en esos cambios culturales con la entrada de un turismo que además es un turismo alternativo, porque no es el turismo de San Gil a tirarse el tobogán, sino que es un turismo muy étnico, muy chamánico, muy mágico, muy San Agustín, que no es el mismo turismo que voy a tener para Neiva, para las fiestas de San Pedro, ¿no? Es muy distinto el turismo que está ahí y que hay un turismo muy internacional también, ¿no? Está como el personaje alemán que relatas. Hay muchas personas que llegan a establecerse allí como si fuese un ombligo del mundo, como un lugar que tiene una energía especial, que así lo tiene, ¿no? Bello San Agustín es precioso y sobre todo pues por esa diversidad que tiene también no solo en San Agustín sino en todo alrededor, no solo tiene los sitios arqueológicos que es un pedazo, sino también tiene pues todos los cultivos de café, de panela, esas colaciones que hacen, esa cantidad de frutas, pues maravilloso. Entonces yo creo que estás bien ubicada en que mirar el cambio cultural y esa dinámica de la economía, al ser sobre todo ese turismo, como te digo, que no es cualquier turismo, es un turismo especializado, un turismo muy particular, ¿no? Eh, que por supuesto, pues puede ser un tema muy interesante para abordar en tu proyecto visual. Eh, me gusta también mucho que tienes ya definidas las zonas y las personas que tú vas a abordar, ¿no? Entonces tienes a la persona que va a hablar, a las señoras que van a hablar de la comida, de los sabores de cocinados, a Lucero, la de la parte de frutas, verduras, al señor Ronald, el alemán que hace mercado, Matías, el de la zorra, el acarreo, Ritter, que es el comercializador de café. Chévere porque además son productos muy interesantes que vas a observar. Yo, yo vi tu correo en que tenías como miedos a cómo desarrollar la propuesta. Yo te diría que como que tranquilízate, tienes un Skype y podemos dialogar en el Skype. Yo creo que la propuesta está muy bien planteada, me parece muy interesante. mm, y que se nota que pues has hecho un ejercicio de comprender cada punto y cómo plasmarlo. Además está el tema del cine allá y si has estado vinculada a ese maravilloso festival de San Agustín, pues chéverísimo. Eh, yo creo que vas a mirar como en el camino ese aprendizaje, que es lo que se quiere, y pues yo creo que poco a poco lo vas a ir viendo. Charlemos por Skype para que vayamos hablando sobre las etapas adelante, pero yo veo muy bien el proyecto que tú presentas. Lo único que yo cambiaría es que ojo con las referencias, que así no se ponen las normas APA. Y otra cosa, el artículo de Cefai es mi referencia, no la tienes citada en tu proyecto. Si tú no citas nada, que haga referencia, pues no pones nada, es las referencias que tú utilizas, si utilizaste. O sea, si tú te vas a decir, no sé, San Agustín queda ubicado en el macizo y son datos geográficos que tomaste de algún lugar, pues eso sí lo citas, ¿sí? O si tienes elementos del plan de ordenamiento territorial del municipio, pues también lo citas. Pero si no se está haciendo cita de algún texto, pues no hay necesidad. Mm, Cristian. Cristian nos trae pues el sancocho de gallina, que también me parece muy interesante porque es alrededor de él que se hace la fiesta,
la olla, ¿no? El paseo de olla de la familia y, y muchas fiestas incluyen en la amanecida, ya se va para su casa, mi hijo, tome su sancocho para que no se vaya mal. Entonces me parece como muy interesante como mirar esa relación que hay en La Plata, en Huila, con, con el sancocho, ¿no? Entonces, si ahí se puede pasear al río sin sancocho, eso es casi un sinónimo, río y sancocho, como ese ejercicio de ir al balneario con el mecato ahí para llevarlo a Fogón y eh, también como fiesta y sancocho, ¿no? Y esas relaciones sociales que se establecen alrededor de él. Con respecto al problema, yo creo que más que el fogón de leña no es un problema, al contrario, creo que es una ventaja. Entendamos que el problema es que le dé un sabor ahumado o que la leña bote hollín y que eso no se consuma o que produzca monóxido de carbono. Esos son problemas, pero no son problemas de investigación social. Y yo creo que tú, como artista visual, puedes generar problemáticas de investigación, de observación, de relaciones que van más allá de la leña, sino cómo vamos a dialogar con la sociedad, ¿no? Tal vez en la pérdida del sancocho o tal vez en la generación de dinámicas a través del sancocho comunitario, las relaciones sociales que hay a través del sancocho. Eso es lo que le va a dar sazón a tu proyecto. Y es ahí donde tienes que empezar a trabajar mucho mejor. Es cómo planteas tú que el sancocho sea observado en tu proyecto visual, ¿sí? No solo en su descripción, que se quede ahí, sino tal vez ese giro, ese elemento que hace que tú, como Cristian Camilo, como artista visual, le presentas ese sancocho a la población, a la gente, desde el entorno visual. Bueno, entonces, pues tienes unos restaurantes, pero es necesario que me digas que es el restaurante, se llama La Lola y que está, y que el administrador es Don Juan y que por lo tanto Don Juan va a ser un personaje que la plaza de mercado, pero qué personaje va a ser Doña María en la plaza de mercado, porque es necesario que ya tengas tus permisos y que tengas definido los personajes con nombres y apellidos. Perdón, es decir, qué tipo de personas van a trabajar y dónde vas a trabajar. En la medida que tú tienes el contexto, en los lugares que tú vas a abordar y tienes los nombres, pues será mucho más fácil saber qué acontecimientos exactamente vas a observar y no te quedas en lo etéreo como tienes ahorita. Creo que es necesario que aterrices entonces estos puntos más tangibles en que digas Plaza Mercado, Doña María, la que hace el sancocho, y voy a observar el domingo en la mañana o el sábado en la mañana después de la fiesta. Voy a mirar mi familia, mi abuela haciendo un sancocho, y voy a ir a mirar el río tal donde comúnmente se va a hacer el paseo de olla el domingo. Entonces, ¿qué domingos voy a ir? El de puente o qué momentos, etcétera. Pero entonces ya sabes exactamente qué vas a observar. ¿Mm? Ojo con la bibliografía, es necesario que mires las normas APA, por favor. Así no se cita una norma APA. Entonces, para que la tengas muy en cuenta. Siguiente al paredor es Luisa Fernanda Mota. Luisa nos trae un tema interesante que es ay, me pareció maravilloso, que son los tamales de calabaza de la señora Elizabeth Sánchez. Me gusta que ya digas Elizabeth Sánchez porque ese va a ser tu personaje principal y por supuesto ya ahí vas a tener un recorrido con ella desde la consecución de sus materiales, la preparación, ese saber de dónde nace, no, o sea,
yo nunca había oído un tamal de calabaza y obviamente sé que hay tamales de muchísimas cosas. Entonces, ¿de dónde ella trae ese conocimiento? Le enseñó la abuela, le enseñó la mamá, se lo inventó, cómo hizo. Y otra cosa es después de esa memoria que ella tiene de realización, de cómo aprendió, es también cómo este producto se arraiga en Tabio y que ya está tan arraigado que todo el mundo sabe que ella va a pasar vendiéndolo casi que puerta a puerta todos los viernes en su bicicleta. O sea, ya sabe que no tiene que ir a la casa de ella, sino que esperan los viernes que llegue ese tamal. Y me parece muy lindo porque es muy particular a tu región, muy local y me parece muy interesante. Ahora, obviamente, acá en la construcción de la problemática hay cosas muy interesantes que puedes abordar, pero que no te quedes ahí porque tú como artista visual puedes hablar de cosas mucho más claras. Tabio, como Chía, como Funza, como todos los municipios cercanos a nuestra región, pues obviamente sufren todo el problema de presión demográfica que tiene Bogotá al mover la industria hacia esos lugares. Y entonces, claro, encontramos que claro, está la minería, está las casas y que eso hace que se limite un poco, se limite un poco el, el espacio que hay agrícola para la siembra de elementos como la calabaza. Em, pero más allá de eso, como problema, podamos hablar también de esos problemas sociales que estamos viendo y que lo veas desde una perspectiva muy social, eh, una perspectiva muy comunitaria, ¿no? Donde, donde estamos hablando de poder tener problemáticas desde el arte, ¿no? Desde lo comunitario, desde lo social, no tanto desde lo ambiental y eso, quedarnos ahí en lo ambiental. Claro, lo ambiental afecta lo comunitario, pero es que los artistas entramos en diálogo con lo social, con las comunidades, con lo cotidiano, con lo día a día, y no nos quedemos con los datos ambientales de cuánto pierden de agua o de minería estos municipios. Pero me parece muy interesante que puedas mirar a doña Chabela. El contexto pues lo tienes en la casa de ella, pero además de la casa de ella, creo que vas a tener que ir a hacer mercado con ella, y tal vez hacer el recorrido con ella. Entonces no solo va a estar ese contexto de casa, sino también va a estar los lugares donde ella provee sus materiales, donde ella compra y donde ella vende y como ese recorrido. Porque así mismo tú vas a delimitar los acontecimientos que vas a entrar a ver. Y claro, te vas a tener que madrugar con ella, que va a ser pues un ejercicio está muy bonito poderla ver desde temprano en eso, en este ejercicio. Creo que va a ser chévere. Eh, Me parece una propuesta que está bien bonita, pero que tal vez en la parte de problemática lo puedas mejorar. Tenemos también, perdón, aquí a Cindy. Cindy nos trae los quesos y quesadillos de Ubaté. Sin embargo, Cindy, mira, es necesario que justifiques estas preguntas, que justifiques qué es exactamente lo que quieres ver. Mira, yo les puse unas dimensiones, es porque si yo quito esto, ¿sí? A mí no me interesa que me pongas mis mismas preguntas, sino que, sino tus respuestas. Si, si yo quito esto, además que no pongas respuestas como si fuera el colegio, sino que pongas ítems, ¿no? O pongas elementos. ¿Mm? Notarás que tu trabajo a un espacio, ¿sí? Está muy corto. Te hace falta sustentarlo y creo que lo puedes sustentar más. Es una propuesta de investigación en la cual no te das más de una hoja y media. ¿Mm?
Entonces, en tu texto te das menos de una hoja realmente a doble espacio. Entonces, por favor, es necesario que tú puedas hablar más. UAT, ¿por qué es UAT tan importante en la fabricación de quesos? ¿Qué importancia tiene este sitio? Eh, es necesario que mires también comercio justo más a profundidad, porque creo que pues ahí hay una definición, pero que puedes abordar más específicamente, porque creo que tiene relación también con la pequeña industria, con las comunidades, con las condiciones que tiene un grupo y también con unas perspectivas éticas frente al consumo de algunos elementos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la leche es muy complicada de analizar desde el comercio justo, porque la leche pues es un lácteo que a veces se obtiene desde eh, empresas con problemas éticos, por así decir. Entonces, mirar si hay un ordeño más limpio o cómo se está abordando el ordeño, ¿no? Creo que el contexto lo tienes que mirar mucho mejor. Está la fábrica, pero la fábrica no solo dónde está ubicada, y recuerda que los nombres propios son con mayúscula, sino qué importancia tiene esa fábrica, por qué esa fábrica y no otra, por qué fábrica Gaviota y no Colanta, qué significa esto para el mercado justo, qué relación tiene, justifica estas respuestas, ¿no? A quién venden, por qué esa importancia, quiénes son las personas, qué nombres y apellidos tienen los dueños de esta empresa, eh, quiénes podrían ser, quiénes son los trabajadores con nombres y apellidos. Eh, entonces, porque ahí vamos a tener los permisos, pero además con estos permisos ya me explicas también exactamente qué es lo que vamos a hacer. Eh, es necesario que mires a ver si se puede hacer la visita a la fábrica, porque si no me preocupa es qué vas a hacer. Yo siento que ubicaste como el lugar, pero que tal vez es necesario pedir permisos y saber hasta dónde vas a tener esa relación. Y por último tenemos a Darwin. Darwin, pues ya nos conocemos y siento un poco, y siento que pues es necesario que podamos abordar este tema mejor, ¿no? Tú tienes el mute de maíz como mutes, muy interesante, muy chévere el tema. Sin embargo, yo veo que en, eh, en el texto más bien estás diciendo lo difícil que es trabajar el mute antes de decir por la importancia de justificar y darle un enfoque a esto. Entonces, si es muy difícil abordar el mute, yo creo que busques un tema que te sea más fácil abordar y que sea interesante para el proyecto de la gastronomía tradicional. ¿Mm? Tú dices que uno de los problemas es la ley 142 del 94. Yo consulté la ley 142 del 94 y realmente esta ley aplica a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica, distribución de gas, telefonía, telefonía local, móvil, servicios públicos. No veo que tiene en relación con el MUTE en lo más mínimo. No sé por qué las citas y aquí pues no me da ninguna relación. Yo estuve estudiando esta ley juiciosa y yo dije no, pero aquí no. No hay nada de lo que, perdón, de lo que tú estás abordando. Y yo creo que habla de la destinación en común de determinado lugar sobre interés personal. Eso tiene que ver, eso tal vez es como con la relación de los vendedores ambulantes, que es otra ley, y que no es como una perspectiva desde la antropología. Ya hemos hablado que es necesario que hagamos el abordaje de la antropología desde la gastronomía tradicional y cómo posiblemente nos puede ayudar
a generar diálogos con la comunidad. Yo sé que como artista visual, pues no te vas a meter con temas legales en sí, sino más bien cuál es la interés de abordar el mute como tradición y como conocimiento y como memoria de una nación y de un sector en Santander. Entonces, yo la verdad no entendí qué tiene que ver los servicios públicos domiciliarios con el MUTE, y siento que empiezas a lo largo del proyecto a decir que como no se está en un mismo sitio ni tiene días estipulados, entonces puede truncar el proyecto de investigación en el contexto entonces que por el clima, que por no se sabe dónde vaya a estar, que si hay lluvia y que hasta la hora que salen, entonces no hay días tampoco de trabajo, ni lugares, ni nada. Tampoco tienes los personajes porque pues es difícil, no tienes que hay problemas con los como para conseguir los permisos, que no nos habla, digamos, de unos sabores, pero que es difícil como que qué días van a tener. Mm, entonces, que además no tienes condiciones de cámara ni nada de eso, cuando yo varias veces les he dicho que no se necesitan ni cámaras, ni reflexes, ni videocámaras, ni nada de eso, sino que con celular a mano se puede hacer perfectamente como lo hace un videoblogger, como lo hace un video youtuber, como lo pueden hacer incluso para el festival de cine celular que se está haciendo. Entonces no es con videograbadoras ni nada de eso, para el desarrollo del material. Y por último, ten en cuenta que Cefai es mi bibliografía, no la tuya, y que debes mirar cómo se cita en normas APA. Y además que estos elementos estén utilizados pues en el texto, si no, no veo por qué están. En cambio, lo que más me llama la atención es como pretextos de una ley que no entiendo qué relación tiene para dificultar pues el proyecto. Si tienes dificultades, busca un proyecto que de verdad puedas utilizar y por favor oriéntalo desde la antropología, no desde, no desde un elemento extraño. Tú eres artista visual. Bueno, yo quiero cortar aquí, darles las gracias. Recuerden que no lo evalúo ahorita, sino que deben entregar las correcciones. Sobre estas correcciones abordar la segunda fase. eh, y entonces con estas correcciones pues podemos estar hablando a través del Skype, por supuesto. Mi Skype está abierto a ustedes para hablar sobre este proyecto. Mil gracias y que pasen buena noche.